Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este foro de despertar de derechos humanos. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Honor de presentar a Michael Chamberlain, un acérrimo defensor de derechos humanos, y a quien doy la bienvenida a esta casa de defensores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias Michael, bienvenido. Me voy a permitir leer un poco la semblanza de Michael. Michael Chamberlain es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como director general de vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dentro de los cargos que ha ocupado, fue director adjunto y coordinador legal del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila, México, donde impulsó la investigación de graves violaciones a derechos humanos desde la perspectiva de delitos de lesa humanidad. También fue coordinador de la Escuela de Defensores Comunitarios de Derechos Humanos en Chiapas, donde trabajó en la capacitación de defensores de derechos humanos y el seguimiento de la situación de derechos humanos en la frontera sur de México con Guatemala. Como director adjunto en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, estuvo a cargo de la coordinación de los equipos de comunicación, promoción y observación y del programa especial para preservar la memoria de las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado en Chiapas, del que surgieron varias denuncias del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Como secretario general de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos en México, coordinó los esfuerzos de las organizaciones locales de derechos humanos ante la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hoy Consejo de Derechos Humanos de dicho organismo internacional, logrando el establecimiento de una oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Dirigió y organizó talleres para los defensores de los derechos humanos a lo largo del país y estableció la base legal de la Red Nacional, que se ha convertido en la red de organismos ciudadanos más antigua y más fuerte de México. Fue miembro del primer Consejo Consultivo para el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y en el ámbito académico ha escrito más de 20 publicaciones entre artículos para libros, informes, manuales y ensayos en materia de antropología y derechos indígenas, derechos de las víctimas y desaparición forzada, Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como diversos artículos periodísticos. Actualmente prepara un libro sobre desaparición forzada e involuntaria para el INACIPE. Pues Michael, no me queda más que agradecer tu participación y te cedo la voz. Bienvenido al Foro de Despertar de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me habían invitado a platicar un poco sobre el tema de derechos humanos, paz, justicia e instituciones sólidas. Y pensando un poco en el tema, quería empezar, bueno, señalando que los ODS se fundamentan en los derechos humanos. Y que los derechos humanos, a su vez, se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad de la persona. La Declaración Universal nos dice que el reconocimiento de estos derechos tiene como propósito liberarnos del temor y la miseria. En esa perspectiva, pensando en las instituciones sólidas, tenemos que pensarlas necesariamente desde la perspectiva de derechos humanos. Porque una institución sólida, pienso por ejemplo en el tiempo de la dictadura en Chile, en donde todos podríamos decir que el ejército chileno era una institución sólida. Lo era, pero digamos desde una perspectiva que no es la de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de instituciones sólidas, tenemos que pensar necesariamente en instituciones que están enfocadas hacia la garantía, el respeto, la promoción de los derechos humanos. Hay que recordar que el parteaguas que hace la Declaración Universal en nuestra idea civilizatoria fue precisamente poner al Estado como medio y ya no como un fin en sí mismo, para poner a la persona.
De tal modo que el Estado se mide a partir de la capacidad que tiene para proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Desde esa perspectiva es que, por ejemplo, se modificó el artículo 1 de la Constitución en el año 2011, justamente para reconocer esta realidad. Muchos años después, tengo que decir, pero finalmente arribando a esta idea común de que antes que nada lo más importante son las personas como seres de fines. Esto ya nos enfoca un poco a entender cuál es la idea de las instituciones sólidas frente a los derechos humanos y bueno, efectivamente frente a los objetivos, los ODS que señalan justamente una serie de derechos que tendríamos que cumplir en un determinado periodo, ¿no? Desde esa perspectiva, las instituciones sólidas tendrían que referirse hacia su eficacia y a su eficiencia para el propósito que fueron creadas. Alguien decía por ahí, hay que hacer cosas buenas y hacer bien las cosas. Es decir, son como los dos propósitos, hacer cosas buenas, que es promover los derechos humanos, y hacer bien las cosas, ¿no? Entre las intenciones y los hechos, luego hay una brecha importante que es justamente donde habría que enfocarnos, ¿no? Entonces, habría tres elementos que habría que mirar, y creo yo, en las instituciones sólidas. Una es propiamente el propósito de la institución y si este propósito está vinculado o no a indicadores de derechos humanos, objetivos, en este caso de desarrollo, o algún objetivo de algún derecho humano reconocido en algún tratado internacional, y algunos de los elementos diferenciadores para entender el acceso a sus derechos humanos, que quizá podría describirlos con más detalle más adelante, no me quiero detener ahí, para saber si las personas están teniendo o no acceso y disfrute de estos derechos. El segundo elemento tiene que ver con su diseño. Si está diseñada estructuralmente para atender no solamente los derechos en términos conceptuales, sino también en términos de acceso, por ejemplo, a las personas en el contexto específico de cada país, de acuerdo a las condiciones de cada país. Y el tercer elemento es el presupuesto. Hay quien señala correctamente que uno entenderá el compromiso hacia un determinado derecho u otro dependiendo del presupuesto que se le otorgue, ¿no? Entonces, ese también es un buen indicador para ver hasta dónde un Estado está o no comprometido con los derechos humanos y en este caso con alguno de estos derechos, ¿no? Ahora, no es, en México no es un secreto que tenemos un déficit de instituciones sólidas, ¿no? Tanto por el propósito, digamos, de las instituciones, por un lado, por otro lado, por su diseño y también por su presupuesto. A mí me gustaría poder hacer una reflexión con estos primeros elementos de cuál es el estado de la cuestión en cuanto a corresponde a la democracia y en segundo momento en cuanto a lo que corresponde a la justicia. Y a democracia me refiero no solo a la democracia electoral, sino la democracia que sería como la institución fundante de un Estado republicano comprometido con los derechos humanos, una democracia entendida como el Estado que guarda con respecto
a la distribución del poder. Mientras más jerárquica es una sociedad y un Estado, ¿no? Menos posibilidad de participación y acceso a derechos humanos hay, sobre todo para la parte más baja de la pirámide. Mientras más dispersa está la pirámide en términos de distribución del poder y de decisión política, más posibilidad hay también de distribución de otros bienes. La concentración del poder favorece la corrupción y favorece la desigualdad. Por eso no es un asunto menor discutir el estado que guarda la democracia en nuestro país y puedo decir en la región. América Latina, el continente americano, es el continente con el mayor número de países en democracia y es al mismo tiempo la región más desigual del planeta. Eso dice mucho del estado que guarda nuestra democracia en la región en términos de esta distribución de poder. Si uno mirara en una gama la representación política, y en ese sentido la política representativa o la democracia representativa, pues uno puede mirar en un primer momento la participación electoral como un primer signo o un primer paso hacia la democracia, pero esa es una democracia que algunos llaman de baja intensidad, es una democracia incipiente, ¿no? De ahí hay otros elementos que se le van agregando, que van caracterizando y van robusteciendo la democracia, como por ejemplo la rendición de cuentas. Primero la transparencia. Ya ahí hemos avanzado en México, por ejemplo, con las leyes de acceso a la información, con instituciones que miran que se respete y se garantice el derecho a la información. Estamos queriendo transitar hacia un régimen también de rendición de cuentas, que ahí no terminamos de llegar todavía, es decir, y que tiene que ver con un elemento que tocaré más adelante, que tiene que ver con la impunidad y la justicia, pero rendición de cuentas en términos de aquellos que ostentan un cargo en el gobierno, que sean medidos en su desempeño a partir de lo que les fue encomendado y desde esa perspectiva pedir su remoción o promover su continuidad, ¿no? Ese es un elemento importante en términos de darle a la gente el poder sobre sus gobernantes, ¿no? En algunos lugares esto lo miran de una manera negativa, así le dicen, a partir de la posibilidad de la reelección, que es algo que, por ejemplo, ya se discutió para el caso de los diputados en México. No sé, falta ver si esto nos sirve y lo ampliamos hacia otras capas del Estado, pero hay otras formas de rendición de cuentas, por ejemplo, el hecho de que haya comparecencias ante jueces o ante el Senado para explicar determinadas conductas o determinadas acciones, ¿no? La misma rendición de cuentas que los representantes populares deben tener con respecto a sus votantes es algo que todavía está muy lejos de verse en México y que es importante considerar. Y finalmente la participación, digamos, en un radiante que va de una participación meramente electoral a una participación en términos de la decisión de las cosas que afectan a uno de manera particular, ¿no? Hay un dicho que un gran autor sobre democracia que se llama Elías Díaz, a quien yo admiro en España, dice: nadie mejor que uno mismo sabe qué es lo que le conviene. En ese sentido, la decisión y el poder, la capacidad de decidir sobre asuntos de carácter público, repito, en la medida en que esté mucho más horizontal, mucho más distribuido, hay menos capacidad de corrupción y hay menos capacidad o menos posibilidad de
de tramos de desigualdad como los que vivimos en nuestro continente. En términos de justicia, habría que mirar también hasta dónde, por ejemplo, la legislación garantiza el propósito de estos objetivos, digamos. Los objetivos, insisto, son el ejercicio de los derechos humanos. ¿Cuál es la justiciabilidad de estos derechos? Y ahí, por poner un ejemplo, hasta hace muy poco, hemos transitado a la justiciabilidad de los derechos laborales. Antes no había la posibilidad de llevar a tribunal, es decir, a un órgano distinto del Ejecutivo, los pleitos en términos laborales, y eso es parte del proceso que tiene que ver con democracia también, pero sobre todo tiene que ver con garantía de justicia en todos los ámbitos de la vida de la persona, ¿no? Hasta hace poco reconocimos, y es un asunto de legislación, por ejemplo, los derechos también laborales de las trabajadoras y trabajadores domésticos, ¿no? Es decir, en materia de justiciabilidad de derechos, todavía estamos en un proceso de reconocimiento y de garantía y justiciabilidad, ¿no? Entonces, habría que mirar cuál es la legislación con respecto a esto. Hemos avanzado, por ejemplo, también en la posibilidad de los juicios, los juicios en contra de militares cuando son responsables de violaciones de derechos humanos o son responsables de delitos cometidos contra civiles, pero no hemos avanzado todavía en los juicios cuando estos cuando estos militares cometen delitos contra otro militar. Eso se siguen juzgando en los tribunales militares, y los tribunales militares, por definición, son tribunales de excepción. Es decir, no otorgan las garantías de independencia que permita considerarlos todavía, bueno, aún espacios democráticos y de justicia plena. Por su jerarquía, nuevamente, ¿no? En fin, hay acciones en las que vamos transitando y otras en las que tenemos todavía muchas deudas con respecto al logro de los objetivos de los que estamos hablando, ¿no? Y por otro lado, tenemos un proceso en términos de procuración de justicia, ustedes saben, donde hemos transitado de un modelo inquisitorio a un modelo pues oral y más de confrontación de pruebas en el sistema de justicia, que no ha terminado pues, de consolidarse, ¿no? A pesar de la autonomía de la Fiscalía General de la República y muchas de las antes procuradurías o fiscalías en los estados, faltan todavía procesos justamente de transparencia, de rendición de cuentas, que les permitan ser mucho más eficaces con respecto a la justicia, y particularmente la justicia penal. No es por nada que en México tenemos una impunidad que está por encima del 90%. Esta es una impunidad que ha estado a prueba, de alguna manera, de los diferentes partidos políticos que han gobernado el país en el presente siglo, y que aún nos cuesta mucho trabajo sobrellevar. Y si vemos cómo en México se han estado dando los niveles más altos de violencia y cada vez vamos rompiendo récords en este sentido, en mucho tiene que ver con esta situación de impunidad. A mí me ha tocado
acompañar a colectivos de familiares de personas desaparecidas por mucho tiempo, y en esos acompañamientos he estado de cerca en las investigaciones que hacen los ministerios públicos, tanto a nivel federal como a nivel local, y hay una constante que es una carencia de perspectiva de parte de los ministerios públicos hacia el fenómeno criminal y hacia la posibilidad de mirar los delitos de manera conectada. Es decir, no hay una mirada, voy a decirlo así, sociológica del delito. Y entonces se investigan todos los delitos, en este caso de desaparición, como si todos fueran únicos, aislados, y cada ministerio público persigue a un responsable o está buscando a quién le puede encuadrar el tipo penal para luego procesarlo y encarcelarlo. Esta mirada muy enfocada hacia el tipo penal y no enfocada hacia el fenómeno de la criminalidad que vivimos en México, hace que se pierdan eslabones en la investigación que podrían ayudarnos a configurar redes de macrocriminalidad y responsables no de una desaparición, sino de un grupo de desapariciones, ya sea por territorio, por temporalidad, etc. Esta falta de visión hace que la mayoría de los casos se encuentren actualmente en la impunidad. De 63 casos que me tocó a mí acompañar, como se decía al principio, en Coahuila, había solamente 3 que estaban con un proceso judicial abierto, es decir, con alguien señalado como responsable. En los 3 casos eran policías municipales. Y en el resto de los casos, es decir, el último eslabón de una cadena de mando en el fenómeno de la desaparición en Coahuila, y el resto de los casos, a pesar de haber pasado 7, 8, 9, en algunos casos incluso 11 años, seguían en integración. En este ritmo es, por un lado, imposible hacer justicia a las víctimas, y por otro lado, es imposible acabar con la violencia y por el lado de detener a los responsables de estas graves violaciones a derechos humanos. No tenemos herramientas como las que se están aplicando ahora en casos como el de Emilio Lozoya, que se está hablando mucho acerca de las herramientas de colaboración en el caso de delincuencia organizada, por ejemplo, que son instrumentos que se tienen para este tipo de delitos, pero no tenemos este tipo de herramientas cuando hablamos de delitos de lesa humanidad. Es decir, hay procesos en contra de Javier Duarte en Veracruz, pero esos procesos en ninguno se le ha señalado por su responsabilidad en la desaparición de personas, cuando sabemos que en Veracruz hay una gran incidencia de desaparición y hay una cadena de mando que pasa por el jefe de la policía en tiempos de la gubernatura de Javier Duarte. Es decir, en casos de delitos de lesa humanidad, ahí donde hay patrones sistemáticos para cometer este tipo de crímenes, como son la desaparición, la tortura, las ejecuciones masivas, no hay formas de colaboración que permitan descubrir estas redes de criminalidad que están detrás de las graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Esto es algo que algunas organizaciones de la sociedad civil están empujando, no solamente en términos de legislación, sino también en términos de metodología, de investigación. Ahora que se está conmemorando los 10 años de la masacre de San Fernando, con los 72 migrantes, los 72 migrantes encontrados tristemente en esta localidad de Tamaulipas. Justamente una de las cosas que tratan de impulsarse es, ¿por qué no empezamos a mirar este crimen desde una perspectiva más contextual, ¿no? No solamente quién los ejecutó, sino quién estaba coludido, quién estaba relacionado con este grupo
tratando de entender también las razones para esta ejecución, por ejemplo, ¿no? Se discute mucho también en el caso de Lozoya, pero insisto, hace falta mirar el gran fenómeno de la violencia y de las graves violaciones a derechos humanos en el país desde esta otra perspectiva, ¿no? Hablo de estos dos elementos porque me parece que son fundamentales, es decir, el de la democracia y la justicia, porque si nos acercamos al tercer elemento, que es el de paz, no podemos conseguir o lograr una situación de paz entendida no solo como ausencia de guerra, si no disminuimos la brecha de la desigualdad, la brecha de la distribución del poder, y de ahí la democracia, es decir, entender cuáles son los elementos y la situación que guarda el país en términos de distribución del poder y, en ese sentido, democracia. Y por otro lado, si no tenemos justicia con respecto a la rendición de cuentas de los que son responsables en este caso, de graves violaciones a derechos humanos. La impunidad es en sí mismo el principal incentivo de la violencia y de que se repitan los crímenes una y otra vez y se vaya reproduciendo en una espiral cada vez más grande, ¿no? Estos dos elementos que quería yo traer aquí a colación, democracia y justicia, me parece que vistos desde esta perspectiva y empeñados en instituciones sólidas hacia este propósito, creo que nos llevaría entonces sí a considerar la posibilidad de tener condiciones de paz que extrañamos mucho en este país, ¿no? Bueno, era más o menos lo que quería decir con respecto al tema que me invitaron a comentar. No sé si hubiera, quizá a partir de las preguntas, pudiéramos ampliar un poco los comentarios. No hay preguntas. Bueno, si no hubiera preguntas, ampliaría un poquito lo que estamos haciendo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con respecto a estos temas y cómo nos acercamos un poco, queremos acercarnos hacia estos objetivos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como probablemente saben, una de sus tareas es la asesoría jurídica federal. La Comisión Ejecutiva acompaña también a víctimas. En la mayoría de los casos, tengo que decir casi más del 80% de las víctimas que atiende y acompaña son familiares de personas desaparecidas. En esta asesoría jurídica, actualmente estamos teniendo un proceso de debate y transformación justamente para poder mirar desde otra perspectiva los mismos casos que estamos acompañando. Es decir, la comisión repite el error que justamente señalé para el caso de los ministerios públicos, que es miran los casos de una manera aislada, los acompañan pues uno por uno y sobre todo nos acompañan a partir de la definición del delito, ni siquiera a partir de la persona, de tal manera que si una persona es víctima de tortura y también es víctima de extorsión, entonces va a tener dos gestores jurídicos, uno para la tortura y otro para la extorsión. Entonces, queremos convertir esta lógica y empezar a hacer un ejercicio con los abogados y abogadas de la Comisión Ejecutiva para empezar a mirar los casos de una manera más contextual, es decir, cuáles son las dinámicas de criminalidad que existen en las diferentes regiones del país, cómo estas se han desarrollado a lo largo del tiempo, quiénes son los principales actores,
quiénes están siendo procesados, quiénes están siendo señalados, de tal manera que podamos mejorar, alimentar las investigaciones que se llevan a cabo por parte del Ministerio Público, como parte de nuestra propia asesoría federal. Eso lo que nos va a permitir no solamente tener una mejor visión de los casos en sí, sino también poder aligerar la carga de los abogados, porque pueden reagrupar casos en función de contextos y no en función del turno, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta va a ser una manera que esperamos nosotros, sobre todo a partir del 2021, poder innovar y poder hacer las cosas de una manera. En segundo lugar, estamos tratando de mejorar las opciones hacia las víctimas en términos de recuperar su autonomía, recuperar su capacidad de agencia, y en ese sentido me refiero a capacidad de agencia como la capacidad de ejercer y exigir sus derechos, dotándoles de herramientas y de nuevas capacidades. Por ejemplo, estamos actualmente hablando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a propósito de los ODS, para generar propuestas de formación y después de financiamiento para proyectos colectivos de mujeres víctimas, de tal manera que puedan desarrollar capacidades nuevas que les permitan mantener la exigencia de justicia, por un lado, y por otro lado mejorar sus condiciones económicas y sociales, porque uno de los mandatos que tenemos en la Comisión Ejecutiva es reinsertar a la víctima en la sociedad, y no solamente porque es mandato de la Comisión Ejecutiva, sino porque es una realidad y un hecho que las víctimas, después de sufrir graves violaciones a derechos humanos, como las desapariciones, la trata, la tortura, en muchos casos las masacres en las comunidades, ya sean las víctimas directas o sus familiares, se ven afectados gravemente en sus ingresos, en su patrimonio, muchas veces son criminalizados, en fin. Entonces hay que dotarles de capacidades y herramientas que les permitan reinsertarse en la sociedad con una nueva perspectiva. Entonces estamos tratando de hacer esto con este tipo de herramientas y con este tipo de apoyos, y dado que no tenemos mucha posibilidad de crecer en personal, ni tenemos tampoco mucha posibilidad, para ser francos y claros, de acuerdo a la situación que vivimos, de aumentar nuestro presupuesto, estamos también mirando cómo colaborar con sociedad civil, con otras instancias del Sistema Nacional de Atención, que finalmente son el resto de las instituciones del Estado, para dotar a las personas de discapacidades. Hemos ya logrado acuerdos con el sector salud, por ejemplo, para que atienda a las víctimas con prioridad, y que las atiendan como si fueran derechohabientes, aun y cuando algunos no tengan acceso a esos servicios. Hemos hablado también y hemos acordado con la Secretaría de Educación Pública para dar acceso prioritario y preferente a las víctimas en lo que respecta a becas, sobre todo para menores de edad. Estamos viendo espacios también de atención a jóvenes y adolescentes, hijos de personas desaparecidas, para que puedan también encontrar un espacio de resiliencia, de reflexión, de enfoque o de reenfoque, porque muchos de ellos viven con la angustia y a veces con el resentimiento de haber sido agredidos por la desaparición de algunos de sus padres. Trabajar con las generaciones es importante, y estamos empezando a incursionar en la posibilidad de trabajar con arte y cultura
para hablar de los temas de violencia que nos importan, para sensibilizar a la población en general y para nuevamente dotar de herramientas a las víctimas que quieran desde esta perspectiva expresar también su exigencia de derechos y de justicia. Es parte del compromiso con los derechos humanos, así entendemos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La entendemos como una institución además comprometida con los objetivos para el desarrollo social y en este caso enfocado hacia las víctimas, ya sea el mejoramiento de las condiciones de paz en el país, ¿no? Entonces, un poco tratando de ser consecuentes con esta misma plática, ¿no? No sé, Álvaro, o Juan Ángel. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Si no, pues bueno, pues muchas gracias. Estoy a la orden por si hubiera dudas más adelante, ¿no? Pues si nos compartes algún contacto, Michael, te lo agradecería mucho para que nuestra audiencia pueda estar en contacto contigo. Sería excelente. Un correo electrónico, una página. Sí, tengo una página de Facebook, tal cual es mi nombre, como está escrito aquí abajo. Así me pueden encontrar, Michael W. Chamberlain. Y en Twitter también, @Chamberlain_MW. Pues bueno, Michael, te agradezco muchísimo, muchísimo esta plática tan ilustrativa. No me queda más que darte las gracias y gracias a toda la audiencia y recordarles que Despertares es la casa de todas y todos los defensores de derechos humanos. Michael, de nuevo gracias y gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.